Buenas, Buenas noches. aquí volviendo a la clase. Espera el profesor y los otros compañeros. Bruno, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Me ¿Ustedes? alegro. Bien, de bien. ¿El asadito pronto para mañana? Ah, ¿Hoy es costumbre. trabajaste hoy? ¿Trabajaste hoy? No. Había un No, paro, no, ¿no? Había un paro. ha- había paro, pero igual acá con el tema de la lluvia, el terreno estaba Ah, sí. intransitable para entrar, entonces no entré a trabajar hoy. Sí que escuché un paro de un trabajador Pero de había, Maldonado, puede ser, había, Maldonado. había paro, sí, de 9 a 1. Sí. Yo igual me levanté a las 6, 6:15, me estaba avisando el capataz que no vaya por el mal tiempo, como estaba. Ajá. Sí, porque ayer estuvimos, el final del día estuvimos echando hormigón. Estuvimos como hasta las 2 y algo de la tarde bajo lluvia porque ya habían encargado todo el hormigón para echar y no había manera de devolverlo para atrás. Claro. Había que echarlo sí, sí. Y llovía acá entre nosotros bajo lluvia echando hormigón, pero está. Así que anda lloviendo mucho por allá. Sí. Acá llovido nomás, no llovió tanto en los últimos 2 días, pero Sí. bien, no va a faltar agua. Buenas noches, hermanos, profesor, Hola, buenas noches, hermanos. ¿está todo bien? Gracias a Dios, todo bien. Me alegro, Aquí estamos. perfecto, creo que vamos a tener, Igor, buenas noches. Creo que algunos, no sé si llegarán, profesor, porque mañana es feriado, no sé, en México cómo es, pero en esta zona no toman en serio el feriado de 1 de mayo. Sí, sí, también aquí en México mañana es feriado. Sí, entonces, pero igual la clase la subimos al canal para que los que no estén puedan visualizarla mañana. Sí, muy bien. ¿Damos 5 minutos o ya iniciamos? Como quieras, si vos querés esperar, no pasa nada. Solo 5 minutos, ¿damos? Perfecto, Solo 5 minutos e iniciamos. perfecto.
Muy bien, pues vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con una lectura de la palabra de Dios y después oración. Salmo 119, la letra hebrea Dalet, 25, verso 25 al 32. Dalet. Este pasaje de la Biblia dice así: abatida, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Este texto de la palabra de Dios nos insta, nos empuja para buscar su verdad, para escoger el camino de la verdad, para huir de la mentira, apegarnos a sus estatutos. Sabemos que esto solo es posible por la cruz, por lo que Cristo hizo en la cruz. Él es el camino, la verdad y la vida. Él dijo, vivifícalos en tu palabra es verdad. Y Él mismo en su persona ha venido a darnos de su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, nuestro Padre Celestial, Señor, nuestro Creador del cielo, de la tierra. Ayúdanos a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro ser, para amar la verdad, para atesorarla. Señor, sabemos que muchas veces eso hasta parece imposible porque somos humanos, somos pecadores. Sin embargo, en Cristo somos renovados. En Cristo somos rescatados de la mentira, porque Él es la verdad. Él es el camino. Ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a su voluntad y, y que puedas tú ensanchar nuestro corazón de tu palabra, de tu gracia, de tu bondad. Oramos por cada uno de los participantes en esta sesión para que, Señor, puedas dar claridad, dar mayor entendimiento acerca de este módulo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No estoy seguro si pudieron revisar el material que les compartí. Compartimos en el grupo WhatsApp el modelo de un ensayo. Entonces, obviamente el ensayo es amplio, bueno, no es tan amplio, pero sí es, vaya, sí es abundante. El día de hoy voy a concluir, a lo mejor ustedes pensarán, me lo debiste haber dicho al principio, pero no quería que se angustien de cuál es el trabajo final y cuál va a ser la calificación. Bueno, el día de hoy
les voy a mencionar varios puntos a considerar para que ustedes también sepan dónde están. Honestamente, no soy, en mi caso, no soy muy tajante, pero de alguna manera hay que poner una calificación y un número. Entonces, vamos, el día de hoy voy a concluir con eso, la sesión el día de hoy. Y las siguientes sesiones, varios de ustedes me han enviado adelantos de sus tareas por mi WhatsApp y este, algunos aún no tengo algo, lo estoy registrando. Honestamente, también les digo, lo estoy registrando más o menos en mi base, en mi archivo, pero sí me gustaría que vayan completando y el día de hoy van a tener una idea más clara de hacia dónde vamos. Y, y hoy voy a hacer un repaso de algunas cosas que me parecen importantes para sus trabajos. Entonces, permítanme compartirles la pantalla para hoy. Muy bien, el día de hoy vamos a ver esto. Estoy en la parte de los trabajos, sí está compartida la pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien. Estoy en la parte, ya terminamos el material. Por cierto, deben hacer un resumen, pues obviamente breve del manual de metodología que les dejé. Hay muchas cosas que se pueden omitir, entonces solo queremos un resumen breve de la última sesión. Y prácticamente el manual ya lo estoy dando por visto. Ustedes pueden hojearlo, consultarlo las veces que quieran. Y ahora voy a revisar estos pasos de la investigación documental. Si hay alguna pregunta, abren micrófono y pueden interrumpirme y yo les doy lugar. Porque no veo levantadas las manos, entonces no siempre las veo. Entonces mejor abres micrófono y entonces te doy la palabra. Muy bien, vamos a este repaso. Y algunas cosas tal vez nuevas que vienen en el manual, pero que aquí quiero revisarlas con ustedes. Muy bien, los pasos en la investigación. Esto ya lo debes tener más, muy claro. Tú ya debiste haber elegido un tema general, ¿ok? Y del tema general, una vez que tú eliges el tema, vas a reunir la bibliografía básica sobre el tema. Es decir, ya tienes tu tema y ahora vas a ir a la biblioteca, hablamos de eso, biblioteca personal, biblioteca de algún pastor o de algún amigo, y vas a reunir todos los libros que creas necesarios y que hablen de tu tema. Eso es un segundo paso, solamente para tenerlo en cuenta. Después se elaboran fichas bibliográficas. En un momento vamos a repasar lo que son las fichas bibliográficas. Ese es el tercer paso. El siguiente paso, de todo el material que tú reuniste, la bibliografía de libros que tú ya tienes, debes ir y leer rápido el material. Porque eso te va a ayudar a el siguiente paso, hacer más corto tu tema. La mayoría de nosotros tenemos, por lo visto, yo he recibido sus temas y aún así, revísalo, cada uno debe revisar sus propios temas. Les invito a que lo vuelvan a revisar. No estoy hablando aquí de está mal, no tienes los puntos, no quisiera que pensemos en eso, más bien que trabajemos en mejorar más nuestro tema o el tema. La mayoría menciono, tenemos dificultades para reducir el tema. Entonces hay que luchar no solos,
pero puedes ir con algún familiar, con algún amigo y decirle, ¿qué te parece este tema? ¿De qué crees que voy a hablar? Y obviamente si le das el tema general te va a decir algo general, pero específicamente de qué crees que voy a hablar. Eso te puede ayudar. La interacción con alguien más te puede ayudar a reducir o preguntarle a alguien más. eh, Preguntarle a alguien más que esté cerca de ti. ¿Cómo puedo hablar? ¿Qué puedo hablar de este tema de manera específica? Les menciono esto porque es algo que yo hago casi cada semana con mi esposa. Es la persona más cercana que tengo. Eh, y entonces yo voy a predicar, ejemplo, una serie, estoy predicando una serie que se llama La Fe Cristiana. Ese es el tema general. No confundir, no estoy hablando de un trabajo, de un ensayo, estoy hablando solamente del ejemplo de la delimitación del tema. Entonces yo le digo a ella, ¿de qué crees que voy a hablar? No sé, ella me responde, la fe cristiana es un tema muy amplio. Hay muchos temas en este libro que puedes hablar de la fe cristiana. Entonces, esa interacción con ella me ayuda a mí a decirle, voy a hablar de cosas esenciales. ¿Y qué son cosas esenciales de la fe cristiana? Pues la salvación en Cristo. Y de la salvación en Cristo, ¿qué quieres hablar? Entonces, esa interacción a mí me ayuda a repensar o volver a pensar mi tema. Yo quiero invitarles a hacer eso otra vez. Si tú consideras que tu tema ya está delimitado, está bien. Aún así, está la invitación. Ve con alguien cercano a ti y pregúntale. Tú lo puedes hacer conmigo, pero ya te diste cuenta que a veces no respondo. Eh, Mencioné que pronto vamos a tener tiempo para, de manera personal, revisar cada tema, pero me gustaría que previo a eso tú ya hayas hecho esa interacción, ya hayas pulido, pulido lo más que se pueda tu trabajo, tu tema. Muy bien, entonces estamos en los pasos. Después de que delimitas el tema, entonces elaboras un esquema de trabajo o un bosquejo. Esto ya lo hemos visto, vimos un ejemplo de bosquejos en los trabajos. Después de eso, lees de manera minuciosa la bibliografía. Es decir, de todo el libro, tú te vas a detener y vas a decir, aquí quiero, el autor de este libro o documento me está ayudando en esta parte específica. Y entonces dedicas tiempo específico, minucioso a leer esa parte de tu libro. Después elaboras fichas de contenido. Tanto fichas bibliográficas como fichas de contenido lo vamos a ver el día de hoy un poquito más detenido porque es importante para sus trabajos. Organizas las fichas de contenido, revisas el esquema, ya estás avanzando en el trabajo. Redactas el trabajo. Muy bien, vamos a entrar a estas fichas bibliográficas. ¿Qué son? Son como la credencial electoral. No sé en sus países cómo, si así se llama de la misma manera. Aquí en México la credencial electoral es una credencial, es un documento que te ayuda, que te identifica. En algún establecimiento a veces te piden, ¿trae usted su credencial electoral? Aunque actualmente se llama INE por las siglas de la organización que las acredita, del gobierno. Entonces es un documento oficial que nos identifica a los ciudadanos en México. Este ejemplo es para hablar de la bibliografía, es la identificación del libro. ¿Alguna pregunta aquí de la ficha bibliográfica?
Una cosa es la bibliografía y otra es la ficha bibliográfica. ¿Sí queda claro esa distinción? Muy bien. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? Aquí está. Localizas con facilidad la obra que identifican. Tomas, normalmente se escribe en un papel. En un momento lo vamos a ver, aunque actualmente lo puedes hacer en una base de datos, en un archivo de Word, puedes tener ahí tus fichas bibliográficas, o sea, la identificación del libro. Pero te sirve para que localices con facilidad la obra, para que hagas notas al texto cuando estás redactando el trabajo, te sirven para eso. En el proceso te ayuda mucho. También te sirve para que tú elabores la bibliografía del trabajo. Y esas fichas bibliográficas te pueden servir para otra ocasión, para otro trabajo. Otras funciones, el fichero. Ahora, anteriormente, y de hecho algunos actualmente en físico, literalmente tenían un fichero que es como una caja de zapatos. Bueno, aquí en México, no sé si, yo creo que también ahí con ustedes, los zapatos vienen en una caja. Entonces es muy similar el fichero y ahí es donde se colocan las fichas bibliográficas. Muy bien. Vamos a ver el formato de las fichas bibliográficas. ¿Sí se ve completa la pantalla? Arriba dice formato, ahí está, de las fichas bibliográficas. Vamos a ver primero la medida de la ficha bibliográfica. Esto es importante y lo van a tener ustedes terminando la sesión, lo podemos enviar por si no alcanzan a tomar notas, van a tener esto. ¿Por qué es importante? Porque va a ser parte del trabajo que van a hacer. Si tú ya avanzaste y no hiciste esto, no pasa nada. Lo único que tienes que hacer es, si ya lo hiciste, si ya estás en la redacción del trabajo, es regresar y elaborar tus fichas requeridas. Esta es la ficha bibliográfica. Tú puedes ir al procesador de textos. En Word, por ejemplo, lo que haces es, te vas a la página normal, te vas a los márgenes o a las medidas y le pones medida 12 por 7.5. En tu pantalla se va a ver como una hoja normal, pero la medida realmente es 12 por 7.5. Que por dentro se debe dejar 1 centímetro de margen. Y lo que debe contener es lo siguiente. Primero, en la parte externa, el autor del libro, es decir, yo voy a mi libro y para hacer mi ficha bibliográfica, le pongo las medidas, tanto externas como internas, y después voy colocando el nombre del autor. Normalmente viene al principio el autor, quién es el autor del libro, y después algo sencillo acerca del título. Después coloco el tema, si es el tema general, matrimonios, evangelismo, adoración, no sé, cualquier otro tema general, lo coloco en ese lugar. Esto es, como ya mencioné, para identificar rápidamente lo que sea de mi interés. Después del tema se coloca la siguiente información. Esto es el primer apellido del autor y después el nombre. Es muy importante darle este seguimiento. Apellido, coma, nombre, punto. Después, la educación teológica en Yucatán. Recuerden que estoy hablando de una ficha bibliográfica. Ya vimos las funciones. Cuando tengas la presentación, lo puedes repasar. Después de el título, el nombre del libro,
debes dejar este espacio. Viene en la información, viene el punto, escribes el nombre, el número de páginas, todos estos datos que vienen aquí, la edición, la editorial. La editorial, si es muy largo, se abrevia. Si no tiene editorial, se pone s.ed, sin editorial o sin lugar. La fecha, si no tiene fecha, es s.f. Y esta parte de abajo es el lugar donde está el libro. Puede ser biblioteca personal. En este caso es Biblioteca San Pablo. Es de un seminario en México. Toda esta información debe llevar la ficha bibliográfica. Esto es un ejemplo o un modelo de la ficha bibliográfica. Muy bien. En ocasiones hay algunas variantes como el traductor. Aquí está. Se pone TR. O si son varios autores, se pone 2 o 3 autores. Si son 2 o 3 autores, solo el primero se presenta el apellido antes y luego el nombre. O sea, aquí está el ejemplo. Santana, coma, Ricardo, coma, y los demás se ponen Juan Gómez y María Castro. Primer nombre y primer apellido, y luego título, cómo sobrevivir en el seminario, coma, editorial, lugar, año, páginas. Esto de páginas es diferente, es el número de páginas totales del libro. Muy bien. Esto es cuando en un libro se encuentra un traductor o bien se encuentran varios autores. Son las variantes más comunes. También encontramos más de 3 autores. ¿Qué es lo que hacemos? Se escriben los 2 primeros y se agrega la abreviatura et al. Solo se escriben los 2 primeros. Aquí está. Como mencionamos hace un momento, apellido, nombre, coma, nombre, primer nombre, Ana Luisa Estrada, et al. Solo se escriben los 2 primeros y la abreviatura et al. Cuando es un autor anónimo, si no se conoce el nombre del autor, se inicia la ficha con el título de la obra, porque hay obras antiguas, enciclopedias, diccionarios que no tienen autor. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Muy bien, esto es parte de lo que se va a calificar, y en un momento más al final nos va a dar tiempo. Voy a mencionar cuál será el requerimiento. Muy bien. Para las fichas, artículos de revista, si tú estás haciendo, es similar la ficha. El título, el autor, el título, el tema general. Escribes algo muy similar. El nombre de la revista, en este caso se llama Perfiles. ¿Qué volumen, qué año, número, páginas? Es algo muy similar y con eso es suficiente información para un artículo de revista, una ficha de artículos de revista. Muy bien, continúo. Fichas de contenido.
Se conocen también como fichas temáticas o de trabajo. Sirven para organizar el material seleccionado y conservarlo para usos posteriores. Muy bien. Las fichas de contenido también se elaboran de esta manera, con una medida. 20 centímetros, se pone el encabezado. Y las tres cosas que van en el encabezado es tema, subtema y subtema. Este es un ejemplo. Tema, liturgia. Subtema, liturgia reformada. Subtema, la confesión de pecados. Miren, esto es solamente un ejemplo, aunque no es una delimitación de tema, pero si te das cuenta cómo va avanzando. El tema general es liturgia. ¿Qué quieres hablar o de qué habla la ficha de contenido? Ah, de la liturgia reformada. ¿Y qué aspecto, qué asunto de la liturgia reformada? La confesión de pecados. Bueno, pero esto es de la ficha de contenido, el encabezado. Esto te va a ayudar a ti para tu trabajo, pero es probable que en otra ocasión tú requieras un tema, si estés trabajando en un tema similar y requieras información, y entonces tú ya tienes avanzado, ya tienes la información avanzada. Y la ficha de contenido te sirve para eso. ¿Por qué se llama de contenido? Porque por esta razón. Y en un momento vamos a ver cómo se aprecia el proceso. Ahí está el contenido, esto es un ejemplo, y luego la referencia. Está el nombre del autor, el apellido, Correa, punto, el culto reformado, página 16. Lo que nos está indicando esta ficha de contenido es ese contenido, y luego la referencia nos lleva a ver quién es el autor, cuál es su libro y en qué página se encuentra esta parte del contenido. Obviamente cuando tú elaboras una ficha no le pones todo esto, no le pones encabezado, contenido, tema, subtema, más bien vas directo. Solamente aquí estamos en la presentación, estoy señalando las partes y qué es lo que tiene una ficha de contenido. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Aquí está la ficha de contenido, pero vamos a ver cuáles son los tipos de fichas de contenido. Tenemos las textuales. Lo vertido en la ficha corresponde íntegramente a lo dicho en la fuente de información y se encierra entre comillas, como este ejemplo. Si se dan cuenta, está encerrado en comillas. Entonces, y es prácticamente corresponde íntegro a lo que está escrito en ese libro, se encierra entre comillas. Si se suprime alguna parte, es decir, tú no quieres escribir todo, no sé, 2 párrafos, utilizas corchetes. Esto es solo un ejemplo. Entre comillas, Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Tú sabes que el texto dice, sino de toda palabra de Dios, pero está poniendo un ejemplo como si fuera de un libro. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, corchetes, 3 puntos. Esos corchetes significan que algo más se dijo ahí, pero no es de tu interés, no es lo que quieres enfatizar. Y entonces continúas, cierras corchetes y pones la información que te interesa. Pero tampoco dejó a la gente con hambre. Son las fichas de contenido textuales. De resumen, es decir, se dice en pocas palabras la idea que el autor expuso de manera extensa sin alterar el sentido original. Parte de esto es si el autor toma 2 o 3 párrafos o más, incluso 2 páginas para hablar de una sola idea,
La labor que tú puedes hacer es resumir, pero sin alterar el sentido original de lo que el autor está diciendo. Muy bien, textuales de resumen y ahora de comentario personal. Se reúnen los datos o ideas que en determinado momento le surgen al investigador. De comentario personal es cuando tú estás trabajando y otro autor o el autor que estás usando y tú haces un comentario personal de lo que te viene en el momento que creas oportuno. Las mixtas, todo lo demás se puede combinar. Vaya, quiero mencionar de nuevo esto. Los profesores que les piden un trabajo tienen la autoridad y la libertad de decirles, yo quiero citas textuales. Bueno, ahora vamos a ver cómo se convierte en una cita. Yo quiero citas textuales, no de comentario personal, no de otra manera, no un resumen. Yo quiero ver cómo tú estás trabajando la información de lo que estás investigando, cómo lo estás trabajando y procesando en tu propio trabajo. Entonces, esto que les menciono, en este caso puedes usarlo o no. Ya lo revisaremos juntos. De referencia cruzada. Cuando una ficha puede servir para desarrollar distintas partes del trabajo, se usa este recurso para evitar repetición. De hecho, no tendrías que usar todas. Como un buen paso, yo te sugiero que uses más fichas textuales. Muy bien. De las fichas de contenido es de donde vas a obtener tus citas. Recuerda que tú ya diste varios pasos en la elaboración de tu trabajo y uno de esos pasos es la elaboración de fichas bibliográficas y de esas fichas bibliográficas que contiene los libros que estás usando. Y en este caso, yo te pedí mínimo 3, pero puedes usar más de 3, mínimo 3. Puedes usar 4, 5, dependiendo de cuánto quieras avanzar. En un momento más vamos a ver el requerimiento del trabajo. Pero una vez que tú ya tienes tus fichas bibliográficas es porque ya tienes libros. Entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno, las citas es la presentación en el trabajo de aquellas ideas expresadas por otros autores, ya sea textual o resumida. Muy bien, aquí están. Es la que yo te sugiero. En mi pantalla es la de la izquierda, las textuales. Las textuales pueden ser breves o largas. Cuando son breves son menos de 40 palabras. De nuevo, no vas a contar 1, 2, 3. Solamente sombreas y te debe dar cuántas palabras son en el procesador de textos. Sobre todo Word, casi todos manejamos Word, pienso. Pero la mayoría de los procesadores de textos te pueden indicar cuántas palabras hay en un párrafo y también pueden ser largas, más de 40 palabras. Cuando son largas, no es solo para rellenar. De hecho, no debería ser, pero si necesariamente debes usar una cita larga de más de 40 palabras, entonces deja sangría de 5 espacios y a renglón seguido 5 comillas. Por otro lado, las citas de resumen no llevan comillas, van incluidas en el texto con su respectiva referencia bibliográfica. Y muchas veces cuando escribimos algún ensayo, podríamos usar la técnica de el apóstol, en resumen, el apóstol Pablo dijo tal cosa. Y ya hiciste referencia del autor y ya hiciste referencia de que es lo que tú estás resumiendo de lo que él dijo.
Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. Vamos a ver el proceso de cómo se ve todo esto en una sola vista. Pero me voy a detener unos minutos si hay alguien que tiene algún comentario o alguna duda o pregunta o quiere compartir cómo va. Muy bien, ¿siguen ahí? Bueno, yo continúo. Como quiera, queda grabado. Muy bien. ¿Cómo se ve esto cuando estás elaborando el trabajo? Aquí está. De los libros o de los documentos, sacas la ficha. Ya sea una revista, un libro, sacas la ficha. Y de los libros, sacas la ficha de contenido. ¿Recuerdan la diferencia? Ficha bibliográfica es la tarjeta de presentación del libro. Lleva su nombre, su año, su fecha, su lugar. Es como una identificación tuya. Tu nombre, dónde vives, qué edad tienes, en qué año naciste, cosas así. La ficha bibliográfica, ya lo vimos hace un momento. La ficha de contenido también se extrae de los libros. ¿Y cómo sacas la ficha de contenido? Bueno, es porque tú ya leíste el material de manera amplia y de manera minuciosa y es cuando surge la ficha de contenido. De la ficha bibliográfica sacamos notas al texto. En un momento vamos a ver notas al texto. Y de la ficha de contenido, de ahí surgen las citas. Es decir, si tú ya avanzaste en tu trabajo y ya pusiste una cita ahí, lo primero que debiste haber hecho es tener una ficha de contenido. No pasa nada. Si tú ya lo hiciste, puedes ir a la inversa. Convertir tu cita en una ficha de contenido. Y eso va, tanto las notas al texto como las citas van al trabajo. Sí queda un poco más claro el proceso. Doy 10 segundos. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, continúo. Estoy bebiendo agua porque está muy fuerte el sol, está muy seco y hemos estado con alarmas de golpes de calor. Muy bien. Solo era para que pasen los 10 segundos. Ya pasaron. Seguimos. Este es el proceso de cómo se elabora. Estoy tratando de que podamos verlo en una sola vista, de tenerlo en un solo vistazo. Ahora, notas al texto. ¿Te acuerdas? De la ficha bibliográfica vienen las notas al texto y es lo que vamos a ver. Es una manera de proporcionar información adicional relacionada con el tema del trabajo sin interrumpir la secuencia lógica del texto, o sea, de tu trabajo. Aquí está. Son de dos tipos, ampliación de texto o de referencia. Ampliación de texto es para refutar, ampliar, comentar, proveer datos. Y de referencia, porque estás haciendo alusión de fuentes directas, amplías bibliografía, haces referencia cruzada. Aquí está. Ahora, esto es un ejemplo de una nota al texto. Tú estás escribiendo, es un ejemplo, estás escribiendo tu trabajo acerca de la guerra espiritual. Entonces escribes, la sabiduría en la guerra espiritual es un requisito vital en nuestro tiempo por buenas razones. Abro comillas, siendo una de ellas el surgimiento de la actividad del ocultismo.
el elemento que queremos ver aquí es la llamada, es decir, la numeración progresiva en paréntesis o arriba del renglón. Igual los procesadores de texto, la mayoría, te dan la opción para poner una cita. Y aquí está la referencia. 2 o 3 espacios de sangría se dejan. Aquí lo indica. Y se pone el nombre del autor, la inicial de su nombre, su apellido, el libro, Encuentros de Poder, y la página donde se encuentra esta nota al texto. ¿Cómo se colocan? Cuando son de ampliación de texto, va fuera del escrito, a pie de página o al final del capítulo. Yo les sugiero que sea a pie de página. Cuando son de referencia, se puede colocar dentro o fuera del escrito, a pie de página o al final de capítulo. De nuevo, sugiero que sea a pie de página. Para el lector es más fácil ir a la página, al pie de página y ubicar la referencia. Y esta es una indicación de que el criterio que adoptes, que elijas, lo debes respetar hasta el fin. No puedes variarle. Tiene que ser un solo formato que tú adoptes para todo tu trabajo. Cuando es al final, se pone una palabra notas. Cuando es a pie de página, separadas de la última línea del texto por un doble espacio y debe quedar en la página donde está la llamada. Ampliación de texto. Vimos hace un momento de referencia y este es de ampliación de texto. Ejemplo. Entonces, Khrushchev se decidió a lanzar su famosa campaña de las tierras vírgenes, cuyo fin sería aprovisionar la ciudad soviética de cereales independientes por completo de los campesinos kolhosianos mediante el desarrollo intensivo de las granjas de estado de Siberia. Aquí está la llamada. Número 6 nos lleva a pie de página. Y aquí no es una referencia de dónde se tomó lo que se está escribiendo, sino más bien es una ampliación de texto. En 1953, los kolhoses sembraron 132 millones de hectáreas y los sovjoses 18.2 millones de hectáreas. Lo que está haciendo aquí el que escribe es una ampliación de texto. Recuerden, ampliación de texto puede ser para refutar, puede ser para ampliar, para aclarar o para ampliar la bibliografía también. Son técnicas que se pueden y se deben usar para enriquecer. Recuerden que esto no es tanto como ley, sino es para enriquecer el trabajo, para darle variedad y riqueza, pero respetando reglas y formatos. Las notas de referencia. Aquí está. Se deja una sangría. Este número 6 es la llamada. Se pone la inicial y el apellido del autor, el título del libro y la página donde se ubica la referencia. Y tienes esta opción de escribir toda la información bibliográfica. Muy bien. Puede parecer que sea mucha información, pero tienes que ir paso a paso. Yo te sugiero, dentro de toda la agenda que tienes, como todo el mundo, como todos, dedica un tiempo para ir paso a paso. Si no tienes las fichas bibliográficas de tus libros, toma un día para sacar las fichas bibliográficas de tu tema, de tu trabajo, porque va a contar
se le va a dar puntuación a las fichas bibliográficas. Ya llegaremos ahí. Muy bien, abreviaturas frecuentes, IBIT o IP, ya lo vimos la semana pasada, pero hagan un repaso porque esto se los vamos a enviar. Ustedes pueden quitarle no sé cómo se llaman estas cosas, los efectos para tenerlo en una sola vista. Se puede quitar los efectos sin problema. Ahí tienen ustedes IBIT o IP, cuando la referencia es la misma que la de la nota inmediata anterior, excepto en la página. Solamente quiero ver este ejemplo. Llamada 1, L. Döscher. El libro se llama Troska, página 45. Lo que me dice la llamada 2 es que es el mismo autor, pero en la página 223, mismo autor y mismo libro. Y el segundo ejemplo es IBIT, mismo autor, mismo libro, misma página. Muy bien. Aquí tienen las otras. IT y OPSIT. Denle una leída. Está muy claro aquí en los ejemplos. Quiero avanzar. Bibliografía. La bibliografía es la lista de referencias. De hecho, la bibliografía, estamos hablando ya del trabajo, es algo que va incluido dentro de tu trabajo. Es la lista de referencias a las fuentes de información utilizadas por el investigador. Suele ponerse al final del trabajo. Tipos de bibliografías. De obras consultadas, es decir, todo el material informativo que el investigador consultó, lo hayas incluido o no en el trabajo. Yo te pedí tres libros como mínimo y esos sí deben ir citados y sí deben ir en tu bibliografía al final. Pero si tú si tú revisaste otros materiales que te ayudaron en tu trabajo, lo puedes integrar aunque no los hayas usado o citado dentro del libro. Esto es de obras consultadas o bien bibliografía de obras citadas. Si tú eliges esta, entonces solo me vas a poner 3 libros. Yo quiero invitarte a que sea más de obras consultadas. Quiero ver qué tanto investigaste, porque de hecho el taller o la materia se trata de eso. Y eso te puede beneficiar en tu calificación. Bibliografía comentada. Además de los datos de la identificación de cada fuente, se incluye una pequeña crítica sobre su contenido. Para la bibliografía, estos son los requisitos formales. Comenzar en una página aparte, identificada con la palabra bibliografía, centrada en la parte superior de la hoja. Empezar la primera línea de la referencia en el margen izquierdo, las siguientes a renglón seguido, con 8 espacios de sangría para que destaque el apellido del autor. Lo principal aquí, no voy a contar la sangría, no voy a estar, a ver si le dio 8 espacios, sino es que destaque el apellido del autor inmediatamente. Otro requisito formal, dejar doble espacio entre una y otra referencia y también omitir la referencia al autor mediante una línea de 8 espacios cuando se incluyen 2 o más obras del mismo, pues solo se da este dato al mencionar la primera obra. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok. Antes de pasar voy a detener. Antes de pasar a los criterios que estaré tomando para la evaluación,
De todo esto, ¿cómo van? ¿Alguien quiere compartir? Si no vamos con el clic a elegir quién. ¿Cómo van? ¿En qué parte van? Espero que todos ya tengan avanzado la delimitación del tema, ya tengan los libros, ya tengan el bosquejo, hablamos de eso en sesiones pasadas. ¿Cómo van? ¿Quién puede compartir? 5 segundos y nadie abre micrófono, pues ya empezamos a fusilar. Bruno, ¿cómo vas? Yo quería compartir una cosa que cuando yo le mandé al profe los temas, uno de los temas que yo había mandado era eh, Jesucristo como el gran yo soy, o como el yo soy, ¿no? O lo yo soy de Jesucristo, creo algo. Y la verdad que viendo después el tema de la bibliografía, la biblioteca personal y todo eso, miraba yo los libros que yo tengo acá y mucha información no tenía, o sea, en sí uno puede armar algo, ¿no? Pero no había información específica sobre el tema. Entonces, lo que yo decidí después fue cambiar el tema, ¿no? Tuve que cambiar el tema porque los libros que yo tengo, más allá de todo, en sí hablan mucho de, por ejemplo, tengo uno que se llama La vida en el espíritu, que es de Martin Lloyd Jones, después tengo La verdadera espiritualidad, que es de Jonathan Edwards, después tengo otro libro entonces también que habla de, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo. Entonces, viendo todo eso, estoy viendo para cambiar el tema, hablando, ¿no? No sé, estaba pensando como decía el libro, la verdadera espiritualidad o qué es ser espiritual, ¿no? Ok, Entonces, estoy en eso, ¿no? Cambiando el tema y viendo los libros que tengo acá, apoyándome en ello, ¿no? Porque la verdad que eso de la biblioteca me ayudó mucho para ver, ¿no? Porque en sí, cuando yo elegí el tema, lo elegí por lo que, como decía, ¿no? ¿Qué preguntas se hace muchas veces uno, ¿no? Y ta, entonces elegí ese ahora y ahora voy a empezar con toda esa parte, pero está, teniendo la bibliografía ya es diferente, ¿no? sí, exactamente. Gracias, Bruno. Y si me permites, voy a comentar algo. Este es un buen ejemplo de que en el proceso puedes cambiar y estás muy a tiempo, porque nos quedan algunas sesiones para revisar a cada uno. Esperemos dedicar tiempo para, de manera personal, ver cómo van, además de hoy, de lo que ya vimos. Pero lo que quiero decir es que es un buen ejemplo de poder cambiar porque tus libros, los que tú tienes, reflejan incluso tus intereses. Por alguna razón tú tienes libros que hablan del Espíritu Santo y esto, el Espíritu Santo y aquello y el Espíritu Santo. Entonces, no hay mucho por donde. Reflejan tus intereses y tomando tú tus libros, hojeándolos rápidamente, el índice o la tabla de contenido te puede dar una idea de lo que el autor está hablando y eso te va a ayudar a ir directo a algo más específico. Entonces, este es un muy buen ejemplo y de ahí tú tienes que trabajar en las fichas bibliográficas, las fichas de contenido, elaborarlas y demás. Muy bien. Muy bien. Dos personas más que quieran compartir. Entonces, Bruno, estás Sí, muy a tiempo. Adelante. yo estaba Sí. mirando el tema, yo elegí matrimonio honroso. Yo no sé si ese el tema sería el tema general o como estaba explicando vos, por ejemplo, que tiene que ser un tema específico general por el matrimonio. He visto un tema muy amplio y cuando miro por un libro, encuentro más y más parece que se aleja más de mi tema que se ajusta, pero tengo tres libros que me ayudan para elaborar. Y hice 3 puntos y de ahí quiero sacar los 3 puntos, pero hasta ahora no estoy colocando este que está mencionando ahora,
los nombres del libro que estoy usando. Sí, gracias, Arsenio. Esto que estoy mencionando lo vimos muy rápido también. No vimos la elaboración de las fichas bibliográficas, las fichas de contenido y todo esto. Lo vimos en el manual. Por cierto, haciendo el resumen, prácticamente pueden ver ahí los temas de las fichas de contenido, las fichas bibliográficas y la bibliografía. Pero hablando en tu caso, Arsenio, pienso que estás en el punto de leer de manera, eh, de manera un poco más minuciosa el material que tienes. Primero, al igual que Bruno, una sugerencia es que tomes los libros que tienes de matrimonio, veas, puedas observar y leer las tablas de contenido de los autores, de qué están hablando ellos, cuáles son sus puntos de los tres, pienses en ello y cómo eso te puede llevar a ir un poco más específico en tu tema. Matrimonio, así como lo mencionas, matrimonio honroso es un buen título, pero no hay que confundir el título con especificar el tema. Un título puede ser muy amplio, llamativo, eh, y puede estar relacionado con el tema, obviamente, pero no es el tema realmente. Entonces, lo que tienes que hacer, mi sugerencia es esa, que puedas leer, tomar un tiempo, 1 o 2 días, ponerlo en tu agenda y leer los libros que tienes, ver de lo que están hablando ellos y probablemente eso te lleve a hablar de una sola cosa más específica y de ahí continuar el proceso de elaborar las fichas. Por ejemplo, si tú ya tienes los libros, lo único que tienes que hacer es sacar las fichas bibliográficas porque eso cuenta. La idea es que des el paso para elaborar la ficha y tengas la práctica de haber elaborado la ficha bibliográfica, o sea, la presentación del libro. Y una vez que ya tengas tus fichas, ya lograste eso. Son 5 puntos, por cierto. Ahora, en la lectura del material, pensando en tu trabajo, lo que tú vas a hacer es eh, tomar, tomar citas textuales. Por eso fue mi sugerencia, para no, por lo menos que ustedes practiquen extraer del libro alguna nota o alguna cita del autor de una manera textual. Y para ello te va a servir la ficha bibliográfica para tomar los datos del autor y la página donde se ubica esa cita. Entonces, creo que sí vas bien en el proceso, solamente es dedicar tiempo a algo que te haga falta. Yo consideraría, Arsenio, en tu caso, ya que tienes los libros, dar una leída más, estar explorando para ir un poco más específico en el tema. Muy bien. Vamos a dedicar más tiempo a todos los demás en las siguientes sesiones. Una persona más, ¿quién quiere compartir? ¿Nadie quiere compartir o si hay alguien que quiera compartir? ¿Cómo van en relación a lo que acabamos de ver? Evangelina, lo que me has enviado, ¿puedes platicarnos a todos? Bueno, yo tengo más o menos, primero tengo una duda en cuanto al resumen que había que enviar. Yo envié un resumen que era del capítulo 9 al 19 del manual. No sé si ese era o había que agregar otro resumen. Sí, el último, ¿El último de qué capítulos eran? De los del últimos capítulos. 20, de los últimos capítulos.
Ahí, Bárbaro. ahí hay mucho que omitir. Bueno, Solo hay que seleccionar lo necesario. bueno. Y yo había empezado, empecé a leer sobre el tema del feminismo y había separado el tema de el feminismo, cuál es el pensamiento del feminismo en cuanto a la maternidad actualmente. En la actualidad vendría a ser, pero mirando todo esto vi que el enfoque es muy grande, entonces lo reduje a la iglesia local. Muy bien. Y bueno, tengo 3 libros ya separados que hablan sobre la maternidad y el feminismo, y bueno, estoy enfocándome en eso, Muy bien. leyendo. Una pregunta, Evangelina, para que compartas y nos ayudes a todos los demás. Tú ya tienes un poco más definido el tema, tienes los libros y la pregunta es, ¿cobra sentido lo de las fichas bibliográficas y las fichas de contenido? Sí, me va a ayudar un montón porque subrayando el libro, separando todas las partes que yo quería usar, ahora las traspaso a la ficha y va a ser mucho más fácil a la hora de escribir. Claro. Ahora bien, gracias, Evangelina. Tomando tu caso y para todos, yo mencioné que puedes elaborar las fichas bibliográficas y contenido de manera digital, es decir, en el procesador de Word y ahí con el libro tomas, vamos a suponer, tomas la ficha de contenido y lo ingresas en tu procesador de textos. O bien, si alguien prefiere hacerlo manual, es decir, tener la tarjeta y tener su libro y de manera manual hacerlo, es aceptado también. Lo único que vas a hacer para cuando lo envíes es tomarle una foto. Es todo. ¿Ok? Entonces, honestamente a mí se me facilita más manual, pero después se me pierden, necesito el fichero. Es más laborioso. Pero bueno, lo que sea más fácil para ustedes. Muy bien, próximas sesiones vamos a dedicar más tiempo para con los demás. Y si me han enviado algo, yo lo he visto, lo he recibido, pero quería concluir con estos ejemplos para ir luego, tal vez de dos en dos, sesión por sesión, tal vez en un día nos reunamos una media hora, dos personas y otra media hora, dos personas, para ayudarles en el proceso de la elaboración de su trabajo. Miren, les voy a compartir, les voy a compartir de nuevo. A ver si puedo. Sí. Lo último. Los criterios para evaluar. Estos no son, muy bien, estos no son todos, o sea, y me refiero a ver. Aquí están, ustedes pueden ver la forma en que se va a calificar. Primero, si tú elegiste el tema, tienes 5 puntos. La elección del tema, estoy hablando de todo el trabajo que hiciste, de elegir tema, delimitarlo, luchar con ello. Cambiaste de tema y volviste. Todo eso son 5 puntos. ¿Ok? La bibliografía, 5 puntos. Mínimo son 3. Honestamente, les estoy bajando mucho el requerimiento, pero lo que quiero ver es poco. Son 3 libros, pero lo que quiero ver es, vaya, lo que están haciendo, la práctica. Número 3, fichas bibliográficas. Prácticamente va de la mano con el 2, son 5 puntos. Y las fichas bibliográficas
saldrían mínimo 5 de contenido. Es decir, en tu trabajo quiero ver que mínimo haya 5 citas, 5 citas de contenido. Pueden ser textuales, yo recomiendo que sean textuales, pero si tú quieres explorar, nada más respeta los lineamientos. La lectura de tu material se refiere a tus libros, no del manual. El manual es el número 8, es la participación. La lectura de tu material cuenta 5 puntos. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, si cumpliste los 4 anteriores, los 3 anteriores, quiere decir que ahí se va a reflejar si leíste tu material y cómo estás uniendo las ideas. La delimitación del tema es muy importante. Y ahí vamos con 10 puntos. La elaboración del esquema de tu trabajo fue lo que vimos la sesión pasada. Son 10 puntos. El trabajo en sí son 40 puntos. Aquí hay una aclaración, son 6 cuartillas. En estas 6 cuartillas no se incluye la portada, no se incluye la introducción, no se incluye la bibliografía o la tabla de contenido o índice. Es decir, esas 6 cuartillas, me refiero a hojas, tamaño carta en el procesador de textos, son 6 hojas de contenido de tu trabajo, digamos, desde el capítulo 1. Sin embargo, si tú pones capítulo 1 en una hoja aparte, eso no cuenta. Cuenta desde donde empiezas con el contenido, no la introducción no cuenta. ¿Sí es claro esta parte? Ok. Y por último, estos criterios son generales. Se pueden especificar, pero lo que quiero ver es el trabajo que están haciendo, la práctica que están haciendo. No es tanto que tú me entregues solamente, aquí están los 3 libros y la ficha, pero no tiene coherencia con la delimitación de tu tema, o incluso en tu trabajo no está muy claro. Tiene que tener todo coherencia, el formato, la presentación, todo eso lo vamos a trabajar para que tú tengas tu propio modelo de trabajo. Y cuando un profesor te solicite un trabajo, con tu propio modelo tú puedas trabajar corregido y demás. La idea no es pasar la materia, la idea es aprender a manejar este tipo de herramientas de la metodología de investigación. La asistencia y participación son 20 puntos. Con asistencia, no solamente algunos faltaron hoy, por ejemplo, pero si se ponen al corriente, si ven el video, se toma en cuenta. Es importante que avisen al profesor, en este caso un servidor, de que ya vieron el video y tienen alguna duda, a veces se puede, por mensaje lo podemos checar. Y la participación no se refiere únicamente como hoy, que Arsenio compartió y Bruno y Evangelina. No se refiere solo a eso. A la participación estoy hablando de lo anterior y también de los resúmenes. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta aquí de estos 8 puntos y 8 criterios y la puntuación? Profe, tengo una pregunta. Por ejemplo, sé que hay que tener mínimo 3 libros de la bibliografía, pero si yo no tengo 3 libros de un tema específico, ¿hay una manera de hacer con dos, con un? ¿Cuál sería? Porque eso me traba un poco, esta cuestión de tener 3 libros de un tema delimitado, porque tengo libros muy distintos entre los temas, y ahí me pega un poco. Entiendo, Igor. Voy a detener la pantalla. ¿Está bien?
Lo Sí, van sí. a tener, como quiera lo van a tener. Gracias por tu pregunta. Voy a tomar el ejemplo de Bruno. No nos referimos a, en este caso de los 3 libros, no se refiere necesariamente al tema específico. Y el ejemplo de Bruno es muy oportuno porque él tiene libros que hablan del Espíritu Santo y algo más. Entonces son temas generales. Por ejemplo, otro ejemplo es Arsenio. Su tema general es matrimonio. Eh, y voy a ejemplificarlo como si yo tuviera el tema. Mi tema es general es matrimonio. Y tengo por un lado el libro Matrimonio Sagrado y tengo eh, otro libro que se llama, no sé, Las etapas del amor. Es decir, no necesariamente los libros deben ser al tema específico, sino deben ser al tema general. Y de los libros, alguno de ellos puede, te va a dar más bien alguna frase. Ahí es donde está la labor, leer el libro, ver la tabla de contenido y ver dónde el autor está hablando de algo que tú quieres mencionar. Igor, no sé si está claro esto que preguntas. Sin embargo, podemos platicar más a fondo en una próxima sesión para ir concluyendo, para ir definiendo cosas como las que tú estás batallando. Yo no tendría inconveniente en que sean 2 libros, eh, pero el requerimiento ya lo bajé a 3. En ocasiones te piden una bibliografía muy amplia, muchos libros, 10 libros, 15 libros, y es una locura, o incluso 20 libros. 3, si tú piensas en un tema general, yo creo que sí puedes tener 3 libros como mínimo. Si no, no te preocupes. Podemos platicarlo y así, y de hecho así podríamos platicar el caso de cada uno, de cómo están en cuanto a los libros. Igor, Bueno, contesta. sí, 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 y ahora me abrió un poquito más la mente porque pensé también que puedo tomar los capítulos, por ejemplo, de un libro. Entonces, Ujú. capítulo específico, hay una frase específica que puedo usar. Entonces, no es solamente la portada de un libro, de un tema específico, no, hay un capítulo específico que trata del Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces, bueno. Muchas gracias, profe, porque estaba trabado mismo hasta al seleccionar mi tema, pues tenía que elegir 3 libros y estaba perdido en esto, pero gracias. Ah, Ahora me Muy abrió un bien, poco. muy bien. De todas maneras, tenemos que seguir platicando y ver cómo pueden ir concluyendo ya. Aquí en México decimos como el avión, no sé si es igual, cómo ir aterrizando ya sus trabajos para que tengan sus fichas bibliográficas, sus fichas de contenido, su bosquejo y empiece a fluir la escritura de lo que han investigado, cómo organizan. Esa es una labor que quiero dejar tiempo. Ya no vamos a revisar más material, sino vamos a entrar mucho más a lo práctico, porque tienen que procesar y ordenar sus ideas para poderlas plasmar en el trabajo. Muy bien. Profesor, una consulta para ayudar a los alumnos. ¿Los libros tienen que ser físicos o pueden ser en PDF también? Sí, PDF. eh, Bueno, ya bueno, platicamos en una sesión, mencioné que son físicos o ok, incluso en el internet, nada más los cuidados que mencioné, ajá, que, que tengan
que seamos cuidadosos de qué lectura estamos. Hay mucho en internet. Perfecto. Pueden Porque apoyarse en libros de, PDF y demás. de MINTS tenemos una biblioteca amplia también digital que nos dejaron Eric. Si los alumnos saben los temas que están trabajando, creo que podemos ver qué tenemos disponible en la biblioteca y facilitarles el material. O sea, creo que lo más desafiador es tener un tema, después los libros hay un universo de material para buscar, ¿no? Entonces yo creo que una vez que tengan los temas bien definidos, pueden acceder a la biblioteca de MINS, creo que están en Drive, yo voy a chequear en el Drive, igual pongo el enlace en el grupo y de manera privada también, me puede escribir, si yo tengo el libro sobre el tema, les puedo facilitar también. Yo tengo una biblioteca amplia también, lo que puedo hacer para facilitarles, este, relaciones. Pero creo que lo más desafiador es tener un tema definido para poder acceder a los materiales. Sí, sí, así es. Sí, muchas gracias. Será de mucha ayuda tener más opciones y con esta biblioteca digital de MINS, ustedes pueden acceder y contar con más libros. Y sí, ya habíamos mencionado que tienen la libertad de hacer uso de libros digitales. Y cierto. Muy bien, vamos a concluir el día de hoy y rogando al Señor nos, nos, nos fortalezca con su presencia, les ayude a llevar a cabo no solamente esta materia, sino las materias que están estudiando. Ah, Fabián, ¿puedes hacer esta oración, por favor? Oramos. Dios Padre, queremos darte gracias, Señor, por este nuevo día que va llegando, en nuestro caso, a su final, Señor. Te agradecemos por toda la jornada, te agradecemos por esta clase, Señor, por todas las clases del seminario, por toda la instrucción que estamos recibiendo. Te rogamos que cada uno de los hermanos que están aprendiendo puedan asimilar en la mente, pero también en el corazón, los conceptos y las herramientas que se nos están dando, Señor, porque en definitiva es para crecer, Señor, como recién decía el pastor, Señor. La idea es aprender más allá de una nota, más allá de una aprobación o no de un curso. Lo más importante aquí es aprender y llevarnos los conceptos, llevarnos los conocimientos para poder ponerlos en práctica, Señor, en nuestra vida, para poder predicar el Evangelio verdadero de Cristo, que es nuestra tarea en este mundo, Señor. Te agradecemos por la clase, te pedimos que nos bendigas y que nos permitas tener un buen descanso en la noche y que nos permitas reencontrarnos la próxima semana, Señor, habiendo avanzado en estas cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Hay una foto final? A ver si podemos sacar acá, si en esta computadora, a ver si lo puedo. Dame un segundo. Vamos a ver si cómo sale acá. Bien, después lo subo en el grupo. Bendiciones a todos, una linda semana. Dios les bendiga, mis Amén. hermanos. Hasta Chao, chao. pronto.